Bienvenido a una animación sobre la representación gráfica de la función seno. El objetivo del video es observar cómo un cambio en los valores de a, b, c y d afecta la gráfica de la función seno de esta forma, y a veces también está escrito de esta forma. Hagamos una revisión rápida. Si tenemos la función seno en esta forma, recuerde que el valor absoluto de a es la amplitud, a crea lo que se llama estiramiento o compresión vertical. 2pi divididos por b nos darán el período de la función seno. B crea un estiramiento horizontal o compresión. Y C crea un desplazamiento vertical hacia arriba o hacia abajo. Si C es positivo, está arriba; si C es negativo, está abajo. Y, por último, D crea un desplazamiento horizontal hacia la izquierda o hacia la derecha. Y esto también se llama cambio de fase. Y si vemos x menos d, el desplazamiento será de unidades a la derecha. Si vemos x más d, serán de unidades a la izquierda. Y esto también es cierto para la función coseno. Echemos un vistazo a esta animación. Primero observaremos un cambio en a medida que a aumenta. Puede ver que es un estiramiento vertical, lo que cambia nuestra amplitud. Como vemos que a disminuye menos de 1, será una compresión vertical, como vemos aquí. Luego observe tan pronto como a se vuelva negativo, la función se refleja en el eje X. Entonces, aunque cuando a es negativo, por ejemplo, nuestra amplitud sigue siendo 1, pero es un reflejo, a través del eje X. Bien, ahora echemos un vistazo a lo que sucede cuando cambiamos el valor de b. Recuerde que el período es 2pi dividido por b, a medida que aumentamos b. Puede ver que tenemos un cambio en el período, o también podría considerarlo como una compresión horizontal. Y cuando b es menor que 1, mayor que 0, puede ver que tenemos un estiramiento horizontal de nuestra función senoidal. A continuación, echemos un vistazo a lo que sucede cuando cambiamos el valor de c. Y vemos que es un desplazamiento vertical hacia arriba si c es positivo, o abajo si c es negativo. A continuación, echemos un vistazo a lo que sucede cuando cambiamos el valor de b. Recuerde que d debe ser un desplazamiento horizontal, izquierda o derecha. Note cuando vemos x menos 1. Se ha desplazado una unidad a la derecha. Y cuando vemos x más un valor, el desplazamiento está realmente a la izquierda. Entonces, lo que sucede es que si cambiamos todos estos valores al mismo tiempo, de este modo, podemos obtener algunos gráficos de aspecto muy interesante que se asemejan a las funciones seno y coseno, en función del tipo de transformaciones que se han producido. Entonces, en los próximos videos, trabajaremos con estas transformaciones, ya sea graficando o tratando de encontrar las ecuaciones de un gráfico dado de esta forma. Espero que hayas encontrado útil esta ilustración. Gracias, tenga un buen día.